Nos damos cuenta, estimada iglesia, que Dios también, aquellos hombres o mujeres que hayan escrito estas alabanzas, claramente el Espíritu nos da a entender y nos da testimonio que Él fue el encargado de inspirar para que la iglesia pueda ser fortalecida también a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la gratitud elevada en un canto en la congregación. Así que, estimados hermanos, me gozaba ver a los niños, también aquellita allí alabando a Dios. Creo que, si no mal recuerdo, nuestro hermano Evangelista la compuso esta alabanza. Y qué riqueza en nuestra congregación, donde congregamos, estimados hermanos. Qué privilegio tener. Y no es para enorgullecer a nadie, sino que qué riqueza y que Dios ha depositado en medio de nuestras vidas. Qué maravillosa bendición de Dios, donde Dios puede también, estimados hermanos, de entre nosotros levantar hermanos y hermanas que puedan escribir, que puedan componer y aún más todavía también entregarle la melodía, la armonía de las alabanzas, en las cuales yo creo que más de un hermano ha llorado muchas veces. Yo en lo particular he sido fortalecido y también he llorado y he pedido a Dios que nos siga sosteniendo a los hermanos y hermanas que cantan, que predican, y a los ministros que nos están enseñando la poderosa palabra. Y como decía, la apertura del camino, estimados hermanos, que nos sigan mostrando el camino a la luz de la palabra, esa antorcha encendida que pueda, estimados hermanos, siempre mantenerse en alto para que alumbre a todo. El poder de la enseñanza de la sana doctrina ha formado corazones y lo ha cimentado a la roca, llevándolo, estimados hermanos, los hermanos a pasar y a soportar diversas pruebas y luchas, y aún así hoy poder decir: hasta aquí el Señor me sostuvo en pie. Así que, estimados hermanos y hermanas, nuestro hermano al comienzo decía que el diablo está atacando fuertemente y es una gran realidad. Sobre cada vida se puede sentir, y en el semblante de muchos hermanos se puede sentir el peso de la cruz que carga cada día. Porque no es fácil llevar a una vieja persona muerta a espalda, estimados hermanos, moler o morir la vieja naturaleza pecaminosa que muchas de las veces quieren resucitar. Pero como dice la palabra, juntamente con Cristo está crucificado. Yo creo que aquel apóstol también padecía lo mismo que nosotros sentimos hoy en el tiempo que estamos viviendo. Sentir, estimados hermanos, que la carne muchas de las veces quiere tomar la delantera. Aquella carne que batalla contra el alma con la pasión y los deseos pecaminosos. Pero algo tan precioso, estimados hermanos, que Dios nos ha dejado es su palabra, y también el Consolador que nos guía a toda verdad y a toda justicia en este último tiempo. Así que, estimados hermanos, la palabra que les he compartido hace un tiempo atrás nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 6, una palabra bien conocida que nos habla de un hombre que seguramente, más allá que se había destacado entre 7 hermanos, pudo sobresalir por la maravillosa fe que había en él. También pudo resaltar, estimados hermanos, un mensaje tan poderoso que fluía por la boca de aquel hombre. Y este hombre, estimados hermanos, no fue un mensaje así por encimita, sino para que el pueblo de ese tiempo comprendiera que era Dios que estaba hablando por medio de su vida. Se remontó muchos años atrás y comenzó a mencionar desde los tiempos de Abraham, comenzó a hablar de los patriarcas, comenzó a hablar de los profetas, comenzó a hablar, estimados hermanos, del rey David, comenzó a hablar del tabernáculo, pero también de la casa que Dios
o que Salomón le había edificado a Dios para que se le rindiese culto. Y más adelante le diría a esa multitud llena de odio, de rencor, religiosa, llena de hipocresía y de maldad, de rapiña en su corazón, le puedo decir: vosotros siempre recibís al Espíritu Santo. Y qué precioso, estimados hermanos, como les decía, es tener a la presencia de Dios en medio nuestro, en medio de nuestras vidas, en la congregación. Sentir que Dios pelea por su iglesia, que fortalece a través de la palabra, y que el Espíritu da testimonio a los hermanos que están predicando, a los hermanos que están cantando, y a los hermanos que están en los asientos, renovándolo, dándole nueva fuerza y abriéndole el entendimiento a mayor profundidad de las Sagradas Escrituras. Y dice así la palabra en el versículo 4: con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Versículo 3 del capítulo 6: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, porque no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba, y entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Amén, a esta preciosa palabra, a esta preciosa historia que nos habla. En este caso el escritor de los Hechos, relatando detalladamente cómo se ha desarrollado desde que aparece este personaje Esteban y cómo termina su vida, cómo termina, no sé si su ministerio, pero su llamado con Dios. Estimados hermanos, porque fue un hombre elegido por los hermanos de la iglesia primitiva, los apóstoles, después de haber orado, de haber impuesto la mano entre todos aquellos hermanos que habían sido llamados, porque se había levantado unos rumores, estimados hermanos, que las viudas eran desatendidas en ese tiempo. Entonces, discerniendo los apóstoles en ese tiempo, dijeron: nosotros no podemos descuidar el ministerio de la palabra, no podemos descuidar lo genuino de Dios, la oración, y predicar la palabra para que el mundo comprenda y entienda el tiempo que estamos viviendo, lo que se avecina sobre la faz del mundo y la oportunidad tan grande que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estimados hermanos, llamaron a hombres llenos de fe, llenos de gracia, llenos de sabiduría, llenos de la plenitud de Dios, del Espíritu Santo. Y entre estos hombres estaba Esteban, a quien aquí la palabra nos da preciosos detalles de la vida de fe que llevaba este hombre. Y entre ellos dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Estimados hermanos, dado el tiempo que estamos viviendo, dado el tiempo que la iglesia hoy está atravesando, y viendo cómo la gente se amotina en las congregaciones buscando cargos, buscando renombres, nosotros solamente en estos pocos pasajes podemos mandar toda ideología o ideas de hombres que quieren dar ministerio y cargos a aquellos que por un poquito que se quieran levantar
levantaron, que quizás Dios lo quiere usar, ya le quieren cargar de responsabilidades y de cargo. Aquí nosotros vemos que con solamente una murmuración que se había levantado de parte de los griegos, nosotros vemos la delicadeza y la responsabilidad que es delegar una carga a un hermano, que no es cualquier cosa delegar una responsabilidad a alguien, que no es cualquier cosa, estimados hermanos, dejarle con una carga tan grande, estimados hermanos, más allá que era solamente atender las necesidades que estaban pasando aquellas mujeres ancianas seguramente de ese tiempo, sirviéndole, llevándole el pan, el sustento, el abrigo, que más allá de todo eso, estimados hermanos, se requería que aquellos hombres que estarían al cargo de esta responsabilidad sean hombres con una estabilidad firme y que sean hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Estimados hermanos, y hoy cualquiera quiere recibir cargos, responsabilidades, pero aquí nosotros por la palabra podemos ver que aquí la autoridad y la responsabilidad se le delegó a la iglesia de ese tiempo, a la iglesia primitiva, porque los apóstoles le dijeron: buscad pues entre vosotros hermanos. O sea que no solamente estaba la responsabilidad sobre el ministro o sobre los apóstoles de ese tiempo, sino que la iglesia también tenía que dar el ok o la aprobación, estimados hermanos, de que si esos hombres o hermanos estaban realmente rindiendo las condiciones para tomar esta responsabilidad. Y entre ellos, como decíamos, la palabra Esteban, que venía resaltando entre aquellos hermanos, lo presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron la mano, lo consagraron y oraron por estos hermanos, y entre ellos estaba Esteban, estimada iglesia. Y crecía la palabra del Señor, y eso fue lo que el diablo le molestó. El crecimiento rápido de la iglesia, como aquellas personas o las personas de ese tiempo estaban recibiendo la palabra, se estaban convirtiendo. Y ser discípulo no es cualquier cosa, ser discípulo es seguir las pisadas del maestro. De aquellos hermanos que crecían en número, estimada iglesia, comenzó a ver un crecimiento maravilloso del reino de Dios. Y esto comenzó a inquietar al diablo, que se armó de astucia y de artimaña para llevar a desviar a la iglesia de lo más genuino, como decían los apóstoles aquí, y nosotros persistiremos en la oración, el deber de los ministros, la devoción, la entrega, la consagración y la responsabilidad del ministerio de la palabra, para que el pueblo no sea engañado, para que el pueblo no caiga en redes y lazos, estimados hermanos. Y este varón Esteban, lleno de poder, dice de gracia, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Entonces se levantaron unos hombres de la sinagoga llamada de los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Y ahí, estimados hermanos, se puede notar algo tan importante en la vida de este hombre ante aquellos opositores, aquellos que se le oponían al mensaje genuino que predicaba este hombre. Y dice que no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No podían resistir, estimados hermanos, y en este tiempo, mientras estaba yo en el asiento, me venía esa palabra que dice: muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios de la iglesia, estimados hermanos. Tenemos la vieja naturaleza pecaminosa que quiere retornar. Tenemos las fuertes opresiones diabólicas, los dardos satánicos, las opresiones demoníacas. Como decían los hermanos, los que trabajan desde adentro y desde afuera. Aquellos llamados religiosos, quizás, que son también hombres que se levantan con un mensaje diferente y oponiéndose a la palabra, tratando de tergiversar y tergiversándola. Pero no es que la palabra haya cambiado, estimados hermanos, sino que estos hombres, usando de astucia, son engañados a sí mismos y van engañando a muchos. Pero hay algo maravilloso, estimados hermanos, y esto es lo que quiero que podamos reflexionar en nuestra vida: la importancia de mantener la fe intacta, pero también la llenura del Espíritu Santo.
¿Por qué, estimados hermanos? Porque por medio de la palabra, de la fe, de la llenura del Espíritu Santo, caminamos en el temor de Dios. Y si caminamos en el temor de Dios, pues nos será dada sabiduría de lo alto, estimados hermanos, para poder caminar en la integridad delante de Dios. Y para que cuando venga la oposición y los opositores no nos pueden resistir, estimados hermanos, porque nos será dada palabra por medio del Espíritu Santo, palabra que no hemos pensado quizás decirla en esa hora, será dada por el maravilloso poder de Dios. Y eso, estimados hermanos, es tan importante el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces no tuvieron otra idea mejor que sobornar gente para que dijesen y atestiguasen contra este hombre que le habían oído hablar en contra de Moisés, palabra blasfema y contra Dios. Testigos falsos que soliviantaron al pueblo, a los ancianos, los escribas, y arremetieron contra Esteban y lo trajeron al concilio para acusarlo, para enjuiciarlo. Estimados hermanos, decía nuestra hermana que cuando más queremos hacer bien las cosas, más el diablo se levanta. En nuestra vida personal, en nuestra vida, estimados hermanos, de oración, de consagración, pero también en nuestra vida, en el seno del hogar, en la iglesia. Y así, estimados hermanos, el diablo se va levantando de muchas maneras. Por eso que el apóstol lo dejó bien en claro diciendo: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Y estos hermanos, o este hermano en particular, dice que cuando le habían acusado y él estaba delante del concilio, todos aquellos que estaban presentes, cuando comenzaron a mirarlo o a fijar los ojos en él, dice que vieron su rostro como un rostro de ángel. Ese rostro que resplandecía de la gracia de Dios. Ese rostro que no era un rostro cualquiera, estimados hermanos, de una persona que más allá de que está atribulada, más allá de que esta persona estaba pasando por un proceso no muy fácil, donde se ponía en juego la fe, la esperanza, la firmeza, la estabilidad de este hombre, no era tan fácil mantenerse ante una multitud que lo estaba acusando. Y también, estimados hermanos, más allá de que seguramente el miedo invadía la incertidumbre, había algo que lo sostenía de pies y daba testimonio a través de su rostro, emanando una luz irradiante. Un hombre lleno de fe que estaría por dar su último mensaje, su última predicación. Un mensaje tan poderoso que se remontaba desde la antigüedad hasta el mismo tiempo presente que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Y así le comienza, estimados hermanos, aquel sumo sacerdote diciéndole a Esteban: ¿es así? ¿O es verdad esta acusación que hablaste en contra de este lugar santo y también contra Moisés? Y es verdad que ese tal Jesús va a destruir todo y va a cambiar las costumbres. Y Esteban comienza su defensa diciendo: varones hermanos, oíd. Y ahí hay un problema, estimados hermanos, porque no querían escuchar, no quisieron escuchar a los profetas, no quisieron escuchar a Juan el Bautista y no quisieron escuchar al mismo Jesús. Hubo un rechazo tan tremendo en ese tiempo hacia la palabra, hacia la enseñanza. Y Cristo aún usando de parábolas y usando de ejemplos tan preciosos y que lo podía sacar del campo, lo pudo sacar de la roca, lo pudo sacar de la higuera, pero aún así no les bastó. Y él mismo decía: si ustedes conocen al Padre, también a mí me conocerían. No es porque yo me diga ser cristiano, predicador, religioso, quiere decir que haya tenido un encuentro genuino con el Señor. Porque aquellos que han tenido un encuentro genuino, estimados hermanos, el testimonio que darán será irreprochable. Y así fue con la vida de este hombre Esteban. Y no solamente será con el testimonio, sino que con la palabra de gracia, de sabiduría, que puede salir por boca de aquellos hombres y mujeres que han tenido un encuentro maravilloso. Y aquí nos habla Esteban diciéndole: el Dios de la gloria
apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te daré. Entonces comenzó, estimados hermanos, relatando este varón Esteban desde el llamamiento de Abraham, cuando aún se encontraba en Mesopotamia. Comenzó a hablar de los patriarcas, como les decía anteriormente. Comenzó a hablar de las terribles situaciones que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. Un pueblo que había salido a encontrarse con una promesa y que la gran mayoría ha quedado postrada en el desierto. Todo eso vino hablando este varón Esteban. En otras palabras, comenzó a tocarle la llaga a aquellos hombres. Comenzó a hablarle, estimados hermanos, lo que en el error que no estaban, porque la palabra que daba este hombre Esteban comenzó a penetrar, comenzó a carcomer su mente, sus pensamientos, comenzó a discernirlo y también comenzó, estimados hermanos, a escudriñar su corazón. Más adelante, y para ir resumiendo esta palabra, sigue diciendo la palabra de Dios, hablando ya más adelante de la idolatría de Israel. Allí por el capítulo 7, versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Rapán, figura que os hiciste para adorarlas. Y os transportaré pues más allá de Babilonia. Estimados hermanos, este varón Esteban le ha hablado diciéndole que estas personas de allí del Antiguo Testamento habían caminado en la idolatría y nunca habían renunciado a lo que a Dios no le agradaba. Habían caminado, como decía el mensaje en estos días, por la imposición. Habían caminado porque se les imponía algo para que hicieran, pero nunca lo hicieron de corazón. Nunca lo habían hecho de corazón, estimados hermanos. Nunca le habían podido rendir un sacrificio que a Dios le agradara. Nunca le habían podido presentar a Dios una ofrenda sana, una ofrenda que Dios le agradara realmente, que Dios se complaciera y que Dios pudiera agradarse, alabado sea el nombre del Señor, sino que ellos se regocijaban en las obras de sus manos. Y así, estimados hermanos, Dios terminó entregándolo a la cautividad, terminó entregándolo a los enemigos, terminó entregándolo a la idolatría, que se perdiera, estimados hermanos, pero aún así siempre Dios ha mantenido un pequeño remanente que ha guardado la palabra. Y Esteban, estimados hermanos, le sigue hablando, diciéndole más adelante, cuando ya definitivamente estos hombres no iban a entender y ya estaban endurecidos. Ya era obvio, estimados hermanos, que ellos venían arrastrando la influencia de sus padres. Ellos venían, estimados hermanos, viviendo una vida de apariencia, de hipocresía. Y era evidente que no les bastaría un poderoso mensaje como el que predicó Esteban. No les bastaría, estimados hermanos. Estos hombres que crujían los dientes, estos hombres que sus ojos destellaban la furia y la bronca y la ira, ya por despedazarlos seguramente, pero aún así con toda mansedumbre se pudo presentar delante de aquel concilio y presentar su defensa, hablando prácticamente toda la vida del pueblo de Israel, desde que nació aquella promesa a Abraham después de su llamamiento, hablándole de Cristo, hablándole de aquel que vino a morir y a pagar con su vida en la cruz del Calvario. Y dice, estimados hermanos, y con esto ya estamos terminando, Esteban le reprende la incredulidad de estos hombres. A
estos hombres que tenían la incircuncisión espiritual y la resistencia hacia lo genuino de Dios y hacia a las amonestaciones que Dios daba por medio de su siervo. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Le hace una pregunta que seguramente rebalsó la copa de ira que tenían aquellos hombres, porque se sintieron identificados. Sabían que ellos habían matado al justo, que habían echado a la cárcel a los apóstoles, que lo habían intimado, que le habían dicho que se callara y que no hablara más en ese nombre, que habían sobornado aquellos de la guardia del sepulcro de Cristo. Ellos tenían bien presente, estimados hermanos, que habían sobornado y era la costumbre de ellos sobornar gente para hacer callar la verdad. Pero la verdad no se va a callar ni se va a ocultar, estimados hermanos. Y dice la palabra, ¿cuál de los profetas le reveló el pecado y también le denunció el pecado a la cara, diciéndole, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y con esto le sigue diciendo, ¿de quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Miren qué tremendo, estimados hermanos, estimada iglesia. Recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Vino Cristo, estimados hermanos, vino Juan el Bautista, nació la iglesia, se derramó el Espíritu Santo y no guardaban la palabra. No guardaron la ley. Estimados hermanos, estaba tan endurecida esta gente. Estaba viviendo una vida de apariencia, de hipocresía y habían despreciado la ley. Habían despreciado el mensaje que de tanto tiempo se